Estamos viendo una serie de estudios que he llamado Gracia y Verdad. Y lo que estamos haciendo es hallar el balance entre estas dos importantes palabras, doctrinas, gracia y verdad. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Y la lección de hoy lleva por título El problema de la culpa. El problema de la culpa. Y vamos a ver las dificultades que se presentan en nuestra vida causadas por el pecado y que producen culpa. El primer punto que quiero abordar es que la condenación es el resultado de la culpa, bien sea real o bien sea imaginaria. Seguimos condenándonos a nosotros mismos, estamos condenados. Y la condenación es la herramienta del diablo, porque Jesús no nos trae condenación. No, la Biblia es muy clara al respecto. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 17, que dice, Dios no envió a su Hijo al mundo, atención, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ese es el plan de Dios. Y continúa diciendo que no había razón para que Jesús trajera condenación, porque nosotros ya estábamos condenados. Nosotros ya nos encontrábamos bajo la condenación de nuestros propios pecados. Entonces Jesús no vino a condenarnos. Y si alguien intenta decirte lo contrario, está equivocado. La Biblia es muy clara y seguramente habrá algún religioso que quiera condenarte. Pero Jesús no vino a condenarte. Es el diablo quien lo hace. El diablo emplea la condenación para atarnos, someternos y sujetarnos para que hagamos su voluntad. Es así como Él nos derriba y es así como Él intenta destruir nuestra vida. Y esto lo logra con la condenación por las cosas que hemos hecho mal. A causa del pecado se produce culpa y eso es lo que el diablo usa para condenarnos. Hay un pasaje interesante en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 20 y 21. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Amados, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Ahora, la condenación de la que habla aquí no es Dios condenándonos. No, nuestro corazón nos condena por nuestro pecado y lo que hemos hecho mal. Por supuesto que Dios lo sabe. Nunca le dirás a Dios algo que Él no sepa de antemano. Él lo sabe todo. Pero Dios no vino a condenarnos. Él envió a Cristo Jesús para pagar el precio por nuestro pecado. Y así nuestra culpa es removida y la condenación se va. El resultado es confianza delante de Dios. Paz y confianza. Ese es el resultado de la no condenación. Y eso es lo que Dios quiere producir en nuestra vida. Por eso nunca pienses que la condenación viene de Dios, porque no es así. Es una herramienta del diablo. Ahora el segundo punto del que quiero hablar. El cristiano tiene dos naturalezas. A una le llamamos la carne, es decir, lo carnal, y la otra es el espíritu. Hablando del espíritu que es nacido de Dios, ahora tenemos un espíritu que está vivo para Dios. Tenemos una doble naturaleza y tenemos que tratar con eso. El hecho de que hemos nacido de nuevo no significa que estamos fuera de este templo de la carne. Seguimos aquí, tenemos que tratar con ello. Hemos nacido en la carne antes de haber nacido en el espíritu. Y tú tienes que tomar la decisión. ¿A cuál de estos seguirás? ¿Vas a seguir a la carne o vas a seguir al espíritu? Tú puedes elegir. La decisión es tuya. En Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2 dice lo siguiente, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, algo que tenemos que destacar aquí, donde dice que no hay condenación para los que están unidos a Cristo, para los que están en Cristo Jesús, y que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, no significa que nunca voy a ser tentado por el pecado. Incluso Jesús fue tentado, pero Él no sucumbió al pecado, y tú tampoco tienes por qué hacerlo. Yo no tengo por qué hacerlo, porque hay una ley más elevada, la ley del Espíritu de vida, la ley de la gracia. He volado mucho por todo el mundo y algo, algo que siempre me impresiona es cómo es que estos enormes aviones, junto con toda la gente y todo el equipaje y toda la carga y el peso, logran volar. ¿Cómo es posible? No es porque destruyan la ley de la gravedad. Esta sigue ahí. No, sino que emplean lo que conocemos como la ley de la aerodinámica, que a través de ciertas leyes físicas que tienen que ver con el impulso, con el momentum, tienen que ver con la velocidad. La gravedad no podrá mantenerlo en el suelo. Claro, sigue ahí, pero no puede mantener el avión abajo porque hay un poder más grande, una fuerza más grande. Y esa es una buena ilustración, es un buen ejemplo de tú y yo como creyentes. Tenemos dos naturalezas. Sí, claro, la ley de la carne, la ley de la naturaleza carnal sigue ahí. Y si tú cedes a ella, claro, esta va a mantenerte abajo. Pero existe otra vida en nuestro interior, la vida del Espíritu Santo. Esta ley de la vida en Cristo Jesús nos hace libres, o siendo un poder mayor, nos hace libres de los poderes de la gravedad, por así decirlo. Nos pone por encima de ella y ahora somos libres de caminar en el Espíritu y seguir a Jesús. Y esto es lo que tenemos que comprender, porque mucha gente se confunde. Como creyentes, somos perdonados, pero no somos perfectos. Nadie es perfecto. Y tendremos que seguir tratando con esta naturaleza carnal hasta que muramos. Y lo que tenemos que hacer es seguir escogiendo a Cristo Jesús. Y los apóstoles lo dejaron muy claro, hablando de esta doble naturaleza. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9, dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, es decir, si nos creemos perfectos e inmaculados, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y el versículo 2 dice lo siguiente: pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todos nosotros, como creyentes, nos veremos tentados a pecar, tentados a hacer cosas que no deberíamos hacer. Y si alguien dice, no, es que yo no soy tentado por el pecado, se está engañando a sí mismo. Yo he conocido personas que son así. Gente que dice, no, yo no puedo ser tentado por el pecado, yo estoy por encima del pecado. No, 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 tú estás en un cuerpo natural y todavía tienes que tratar con esta naturaleza carnal. Lo que tienes que hacer es escoger la vida que está en el Espíritu Santo. Por eso dice que si pecamos, lo que hay que hacer es regresar a Cristo. Lo que hay que hacer es invocar su nombre. Y eso es exactamente lo que dice aquí, en el versículo 9. Está dejándolo muy claro, que si confesamos nuestro pecado, esto no es para los incrédulos, está escribiéndole a la iglesia. Esto está escrito para los cristianos, los creyentes. Y dice que si hacemos algo malo, es nuestra responsabilidad simplemente confesarlo a Jesús. Y la responsabilidad de Jesús es perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es así como opera el plan de Dios. Y si bien tenemos esta doble naturaleza con la que todos tenemos que tratar en esta vida, hallamos libertad y victoria para no tener que caminar conforme a la carne,
sino hacerlo conforme al Espíritu. Y el Espíritu de vida nos hace libres, nos permite levantarnos por encima del llamado de la carne, la naturaleza del pecado. Ahora quiero hablar de un tercer punto, y a esto lo llamo desarrollando una fortaleza. Desarrollando una fortaleza. Y esto lo obtengo de los escritos del apóstol Pablo, donde habla sobre fortalezas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, que dice, pues aunque vivimos en el mundo, es decir, seguimos en este cuerpo terrenal, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué palabras tan fuertes está dándonos aquí? Ahora, vamos a desglosar todo esto. Para desarrollar una fortaleza en nuestra vida, todo comienza con un pensamiento. Ahí comienza todo. Todo empieza con un pensamiento. Y nuestra meta como cristianos es someter todo pensamiento, llevarlo cautivo al Espíritu Santo, a sumisión a Cristo. Ahí empieza todo. Y los pensamientos pueden venir de muchas fuentes diferentes. Pueden venir de nosotros mismos, pueden venir de nuestras propias experiencias, pueden provenir de otras personas, pueden venir de parte de Dios o incluso pueden venir de parte del diablo. Pueden provenir de muchas fuentes diferentes. Como cristianos lo que tenemos que hacer es, de la mejor manera, asegurarnos que nuestros pensamientos están en armonía con el Señor. Alinea tus pensamientos. Trae tus pensamientos bajo sumisión a la palabra de Dios. Si tú lo piensas, pero Dios dice, no, eso no es verdad, tu pensamiento es una mentira. Tu pensamiento es algo que necesita ser rechazado. Haz que tus pensamientos estén en armonía con la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra meta en la vida. Entonces, todos los pensamientos que vienen a nosotros, y mira que pueden ser muchos, tenemos que aprender a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es de la carne o qué es del espíritu. Ahora, este es el segundo punto. Una emoción está conectada al pensamiento. Ahora, hablo de desarrollar fortalezas en tu vida. Fortalezas. Se conectan emociones a ello. En Proverbios capítulo 23, verso 7, habla al respecto cuando dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cómo es su pensamiento en su corazón? ¿Cómo pensamos con el corazón? Esto no es algo normal. Generalmente pensamos con la cabeza, pero en este versículo habla de pensar con el corazón. La investigación arroja lo siguiente. La investigación nos muestra que si pensamos en cualquier cosa durante 30 segundos, es porque una emoción está conectada a ese pensamiento. Entonces, si pasamos tiempo pensando en alguna cosa, tal vez el pensamiento vino de alguien más o incluso puede que del diablo. Pero si continuamente escogemos pensar en esta cosa por 30 segundos, entonces una emoción se verá conectada a ese pensamiento. Es así como desarrollamos fortalezas en la vida. Y en este punto, un pensamiento ya no es solo un pensamiento. Ahora el pensamiento forma parte de nuestras emociones. Nuestras emociones se ven involucradas aquí. Ya no solo pensamos en ello, sino que ahora lo sentimos.
lo sentimos, se vuelve parte de nuestra vida emocional. Y es así como las fortalezas se desarrollan en nuestra vida. Pero va todavía más allá. Todo comienza con un pensamiento y luego el pensamiento viene acompañado por una emoción. Y el tercer paso, el tercer punto, es que una imagen acompaña al pensamiento emocional. Ya no es solo un pensamiento con una emoción. Ahora le añadimos una imagen mental a ese pensamiento emocional. Hay un buen ejemplo al respecto y lo encontramos en Génesis capítulo 8, versículo 21, donde habla sobre Noé saliendo del arca tras el diluvio y la ofrenda, el sacrificio de adoración que hace a Dios, que dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, o dijo en su corazón, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del ser humano, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Notemos qué es lo que dice. Él dice que el corazón del ser humano desarrolla imágenes e intenciones o imaginación. Si tomamos la palabra imaginación y la desglosamos en su forma más simple, notaremos que la palabra imaginación proviene de la palabra imagen. Imagen. Una imagen. Una imagen. Entonces vemos cómo esto se desarrolla en nuestra vida. Todo comienza con un pensamiento. Y si escogemos continuar pensando en ello, añadimos una emoción a este pensamiento. Y luego viene la imagen. Una imagen. Una imagen mental. Una imagen que se ha conectado al pensamiento emocional. Y en este punto se ha convertido en fortaleza. En este punto, nuestra imaginación está visualizando el pensamiento. Y ahora tú te has convertido en su esclavo. Ese pensamiento, como dice Pablo, se ha convertido en una fortaleza en tu vida. Y estás cautivo en esta. Lo pensamos, lo sentimos, lo vemos. Hemos llegado a ser esclavos de nuestro pecado. Jesús nos advirtió al respecto. Aquel que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado y ahora controla la vida de la persona. Y es así como se desarrollan las fortalezas en nuestra vida. Ahora, quiero cerrar esta lección hablando de cómo podemos destruir las fortalezas en la vida. Cómo destruir estas fortalezas en la vida. Cómo podemos ser libres de ellas. Ahora te muestro cómo hacerlo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, Juan dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Notémoslo, no tenemos por qué pecar. Luego dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Oh, qué verdades tan maravillosas encontramos en este pasaje. Lo que este pasaje dice es que no tenemos que pecar. Cualquiera que diga que tienes que pecar, bueno, eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que Juan nos dice. No tenemos por qué pecar. Pero si pecamos, nos dice qué es lo que hay que hacer en caso de que pequemos. Y otra vez, ya que no somos perfectos, ya que vivimos en este cuerpo carnal, podemos ser tentados y en ocasiones caeremos y haremos mal. Y tenemos que pedir perdón. Tenemos que disculparnos. Tendremos que corregir los errores según podamos. Y aquí nos dice cómo hacer esto. Ahora, me parece algo bastante grandioso que el apóstol se incluye a sí mismo aquí, cuando dice, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Juan está incluyéndose a sí mismo en esto. Y esto es algo que me anima mucho. Entonces quiero darte 3 puntos principales de estos versículos.
Número uno, Jesús es nuestro abogado defensor. Es Él quien nos defiende en la corte en el cielo. Cuando el diablo presenta su acusación contra nosotros, es Jesús quien se levanta como nuestro abogado defensor para defendernos en cualquier cosa que hayamos hecho mal, cuando necesitemos su ayuda. El punto número dos es Jesús tiene el derecho a defendernos porque es al que llaman el justo. El justo. Y ya que Él es el justo, Él tiene el derecho a defendernos. Él es el justo porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Y esto me lleva a mi tercer punto. Y este punto es, Jesús es el justo porque Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y aquí vemos otra gran palabra, sacrificio. ¿De qué habla cuando dice que Jesús es el sacrificio o la propiciación? La palabra propiciación simplemente significa que la deuda ha sido pagada en su totalidad. ¡Qué verdad tan grandiosa! La deuda ha sido pagada en su totalidad. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él lo hizo en el Calvario. Él lo hizo en la cruz. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Por eso llegó a ser la propiciación. Ahora, esta palabra, esta gran palabra, palabra teológica, propiciación, para el pueblo judío era una imagen grandiosa. Es la misma palabra que usaban para su homónimo en el arca del pacto. Esta pieza se llamaba también propiciatorio, porque en el día de la expiación ahí iba el sumo sacerdote con la sangre del cordero inocente y luego la rociaba sobre el propiciatorio. Por eso se le llama la propiciación. Y solo para darnos una ilustración mental, tenemos a los dos querubines dorados, cuyas alas están estiradas y las alas de cada uno se están tocando y están encima del propiciatorio. Esto era parte de la tapa de oro que estaba encima del arca del pacto. Y en esta tapa dorada que estaba encima del propiciatorio está la gloria de Dios. La presencia de Dios estaba ahí para recibir la ofrenda, la sangre del cordero inocente. Y por supuesto, es una ilustración de lo que Jesús hizo por ti y por mí cuando murió por nuestro pecado. Él es Jesucristo, el justo, porque Él es la propiciación por nuestro pecado. Y es por esto que el autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 16, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Venimos a la misma presencia de Dios. Venimos delante de su trono. Qué ilustración tan grandiosa. La manera en que destruimos una fortaleza en nuestra mente y emociones, en nuestro interior. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, reemplazamos el pensamiento con la palabra de Dios. Pensar sus pensamientos. Empezar a decir lo que Él dice. Toma la palabra de Dios, medítala, confiésala. Lo segundo es, reemplaza la emoción con amor por Jesús. La emoción, mientras más pienses en ello, más lo sentirás. Lo estás escogiendo con tu corazón, como creemos, como pensamos con el corazón. Reemplazamos la imagen con una visión de Dios. La imagen... Disculpen. Reemplazamos la imagen con la imagen de la visión de Dios. Cualquier cosa que Dios esté hablándonos, cualquier cosa que Dios esté diciéndonos, en eso pensamos, lo escogemos. Entonces, al reemplazar nuestro pensamiento por el de Dios, reemplazando la emoción y el sentimiento
con el amor de Dios y reemplazando la imagen con la visión de Dios, estamos destruyendo las fortalezas que hayan surgido en nuestra vida. La estamos destruyendo y la estamos poniendo bajo sumisión, bajo sujeción a la palabra de Dios. Esto es lo que dice Pablo, cuando dice llevando todo pensamiento a obediencia a Jesucristo. ¡Qué ilustración tan maravillosa! Ahora, quiero cerrar esta lección diciendo algo más sobre el propiciatorio. Hablando del propiciatorio, en el Antiguo Testamento vemos que la palabra misericordia se halla unas 6 veces más que en el Nuevo Testamento. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice que este es un concepto del Antiguo Testamento. Un concepto del Antiguo Testamento. Dios es un Dios de misericordia. En el Nuevo Testamento la palabra gracia se halla 4 veces más que misericordia. ¿Qué nos indica? Que la gracia es un concepto del Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento era el propiciatorio, pero notemos lo que el apóstol dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Ves qué ocurre aquí? El propiciatorio se ha convertido en el trono de la gracia, el trono de la gracia de Dios, donde Él prepara provisión para ti y para mí, para cualquier cosa que necesitemos, para lo que falte en nuestra vida. Todo lo encontramos en el trono de la gracia. No hay por qué permitir que todas estas cosas nos destruyan. No, no tenemos por qué sucumbir al poder de la culpa. ¿Condenación? Recuerda el pasaje, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Escoge a Jesús y encontrarás una vida libre de culpa.